un trabajo sobre las artes y el bienestar individual en Canadá, que también pensaba que podía aportar información sobre si esto, o sea, argumentos para demostrar que la participación en términos de que la gente visite o consume cultura o patrimonio tiene que ser algo provechoso, bueno, fantástico, que hemos de argumentar, ¿no? Y hay un artículo, este paper del 2013 por una consultoría muy buena, Hill, y los datos de este informe muestran que hay estrechas correlaciones entre 18 actividades culturales y 8 indicadores relativos a la salud y al bienestar, tales como la salud mental, el voluntariado, sentirse estresado, la satisfacción global con la vida. Y aquí vean una tabla, por ejemplo, clarísima, ¿no? O sea, en columnas encontrarán ustedes la salud mental, la tasa de voluntariado, sentirse agobiado por la rutina diaria, el estrés, conocer a sus vecinos, haber hecho un favor a sus vecinos en el último mes. ¿Cuántos podemos decir que hemos hecho un favor? Un poco de sal, por favor, o guárdame los niños. Very high satisfaction with life, o sea, un alto nivel de satisfacción con la vida. Y se comprueba, si ven la fila en amarillo, que los que visitan museos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tipos, hay correlación positiva en 6, los que tienen crucecita. O sea, dicho de otra forma, los que visitan museos en general tienen un 58% de mejor salud, mientras que los no visitantes un 49%. Fantástico. O sea, hay datos que demuestran claramente que visitar museos es algo que lo hacen las personas, vamos, más social, todo esto, ¿no? O historic sites, lo mismo, y aquí todos menos un indicador. O sea, tenemos fuertes estudios que aquí tendríamos que empezar, pero claro, no hacemos ni estudios de hábitos culturales, tendríamos que empezar a mesurar estos conceptos de felicidad y vincularlos con la visita al patrimonio. Luego, claro, hay otra definición de participación activa que tiene que ver con, desde el museo, cómo conseguimos que la población o la comunidad participe. Y hay un montón de trabajos sobre esto. El de Nina Simón lo encontrarán evidentemente descargable porque ella es de Creative o sea que está descargable y es gratis en internet. Thinking about community participation, los de la lotería británica han hecho un documento que es como un manual de cocina para saber cómo estimulamos la participación de la comunidad en los museos. Participación de la comunidad tiene que ver con involucrarse, con marcharse las manos, con involucrarse con las personas en el desarrollo de los servicios de los espacios que se utilizan o para los que se ven afectados. Por participación de la comunidad entendemos que las personas tienen un papel activo en tu proyecto y concretamente toman parte en los procesos de decisión del museo que gestionan, museo, yacimiento arqueológico, ¿no? 5 niveles de participación. Claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de participación, ¿no? Un primer nivel es informando, explicando a la gente el proyecto. Otro segundo es consultando, ofreciendo a la gente que exprese alternativas en tu proyecto. Otro es decidiendo, o sea, permitiendo a la gente dando a la gente oportunidades para que tomen decisiones y tengan influencia en la dirección del proyecto. Otro es actuando, que es un nivel de participación de la comunidad superior. Es crear oportunidades para que personas de tu comunidad desarrollen y den servicio en el proyecto, teniendo un rol en la conservación del patrimonio y en las actividades educativas. O el nivel máximo de participación, que es tú como director dar soporte a otros proyectos para que otros tomen la iniciativa. Esta palabra que se ha puesto de moda en los últimos años de empoderar a la gente para que tengan la dirección del proyecto, la ejecuten y den servicio con independencia. Y aquí había un poco ese discurso
que quería tratar al principio, de que hemos pasado de un museo autoritario con una voz del especialista o del poder algunas veces a la comunidad o a los visitantes, a un museo esponja en el que la comunidad participa activamente del devenir de su propio patrimonio, de su propia historia. Bien, aquí hay unas cuantas cosas, es un manual fantástico. O otro, me ha parecido que era bueno, es un poco en bruto esta presentación, como ven, es un seguit de documentos que me ha parecido que tenían muy buena pinta, un interés muy marcado. Brown en el 2004 tiene un artículo, Rediscovering the Meaning and Values of Arts Participation, redescubriendo el sentido y el valor de la participación en las artes. Y entonces él propone otros 5 niveles de participación. Y aquí, en vez de ir de menos a más, vamos de más a menos, como van a ver inmediatamente. Uno es la participación del personaje, del individuo. Este no tiene que ver con la comunidad, sino con el individuo inventiva o creativa. Uno participa cuando interviene en la mente, el cuerpo y el espíritu en un acto de creación artística que es único e idiosincrático, sin tener en cuenta el nivel de habilidad o competencia técnica. O interpretativa, que es un acto creativo de expresión personal que da vida e incorpora valor a una obra de arte preexistente. Aquí es la diferencia entre Strindberg como autor teatral o un actor que representa este acto artístico, esta representación, ¿no? O curatorial, fíjense que el patrimonio también aparece por aquí, ¿no? Que es este acto así un poco fetichista de seleccionar, organizar y coleccionar arte para la satisfacción de la propia sensibilidad artística. O un nivel más bajo que es observacional, que es un nivel de participación en el que no te metes tanto en barrena, engloba aquellas experiencias que un individuo selecciona o consiente. Siempre hay un 15% en las encuestas de visitantes a museos que dice que cuando les preguntas por qué has venido, responden, no, yo es que acompaño a este. Pues observacional es este que consiente, motivado por alguna expectativa del valor, que es que luego nos vamos a comer. O finalmente ambiental, que es que en el ambiente hay patrimonio y yo pasaba por allá, ¿no? Experimentar alguna forma artística que un individuo no se había propuesto conscientemente y que ocurre por casualidad. ¡Wow! No estamos protegidos. Bien, y entonces Brown marca los gráficos siempre ayudan mucho, los modelos distintos en el nivel de participación, ambiental, observacional, curatorial, interpretativa o inventiva o creativa, y marca unos mapas fantásticos de cómo podemos mapear los niveles de participación en distintos tipos de arte, ¿no? Si se fijan en el cuadrante de la derecha y arriba, que hay visual arts, o sea, artes, lo otro es música, teatro y danza, pues desde experimentar la arquitectura o ver arte en la naturaleza hasta hacer y producir arte o decorar tu propio cuerpo, son actos más creativos que los que se encuentran más lejanos del centro, ¿no? Y dice, da un paso más. Y también, desde el punto de vista de la argumentación, me ha parecido interesante aportar esta diapositiva que dice cuáles son los valores asociados a la participación cultural. Y habla y marca este triángulo que tiene algo como de oriental, ¿no? Estas cosas absolutamente completas en que lo tratan todo, cognitivo, estético, físico, emocional, político, sociocultural, y en el centro de todo espiritual. Y para la formación de la identidad. Y dice, los valores asociados a la participación en las artes son primero cognitivo, o sea, todo lo que tiene que ver con fe en altarro, diguéssim, uso del cerebro, activación de la imaginación, aprendizaje. Estético, el más intrínseco con las artes y seguramente el más difícil de definir, el más subjetivo, da placer y bienestar.
físico, actividad física asociada a determinadas artes, como la danza, pero no solo la danza, tocar un instrumento musical o trabajar el fango para tornear un vaso, ¿no? El cuerpo aprende nuevas habilidades y permite arribar a un estado de consonancia entre el cuerpo y el espíritu, o emocional, como el caso de la música, ¿no? La música nos pone tristes o sentimentales o alegres, ¿no? Es evidente, pero cualquier otra forma artística también permite expresar emociones y sentimientos. O sociocultural, conexión del individuo con la comunidad, vía el patrimonio material e inmaterial, también puede suponer una manera de aproximarse a otras culturas. El arte o la cultura es memoria y diálogo, o político, evidentemente. El arte y la cultura permiten expresar opciones y alternativas de política, injusticias, reclamos de libertad. O espiritual, algunas personas se sienten transformadas o renovadas con una experiencia artística que les supone una recarga de la propia energía. He ido a ver no sé qué, o he escuchado no sé qué, y he salido renovado o identitario, por la formación de la propia identidad personal, la autoestima, el orgullo, la dignidad. Y monta este mapa respecto a los beneficios, los valores del sistema vinculado con las artes sociales. Si pone un ejemplo, por ejemplo, aquí hay distintos ejemplos. Uno es ver esculturas humanas en la calle. Esto en las Ramblas lo hemos visto. Y ¿se acuerdan de Ambiental? Ambiental era el de menos participación, yo pasaba por ahí, hasta Ambiental, hasta ver esculturas humanas por la calle, tanto que lo ha denostado algunos periodistas, como Monzó, por ejemplo. Kim Monzó es un acérrimo luchador en contra de las esculturas en la calle. Pues tendremos que pasarle esto para decirle que las esculturas en la calle puede dar beneficios, valores positivos para aquel que los visita, y aquí están explicados. Otros autores que hemos trabajado desde hace algunos tiempos y que hablan también sobre esta cuestión de cuáles son los valores, los beneficios que da el hecho de participar en actividades culturales, y aquí fundamentalmente es en museos, en la visita en museos, son Morris, Hargreaves y MacIntyre, que van a ser los que van a definir un nuevo paradigma en la mesura de qué pasa con los públicos en el interior del museo. O sea, Morris, Hargreaves y MacIntyre empiezan por decir algo tan interesante como: en las encuestas les preguntamos al público por su nivel de satisfacción y que puntúen de 0 a 10, o mucho, bastante, poco, nada. Entonces resulta que este es un indicador frágil, porque acaba resultando, y acabamos comprobando, que cuando menos formación y más sentido social tiene aquella visita, mayores son las puntuaciones. Mientras que los expertos, los críticos, y no hablemos de los profesores de enseñanza media, son los más críticos con cualquier visita a los museos. Entonces, este es un indicador que seguramente no nos sirve, porque está muy afectado por la experiencia previa. Y en cambio, para mesurar qué ocurre con los visitantes en el interior del espacio expositivo, tendríamos que hablar de cuál es su nivel de engagement, de complicidad, de actitud, o sea, cómo se comportan, ¿no? Y entonces Morris, Hargreaves y MacIntyre se permiten a montar una jerarquía de motivaciones o de beneficios percibidos por los visitantes, que van desde lo social a lo intelectual, a lo emocional y a lo espiritual. Este ha sido un elemento que hemos explicado extensamente en una publicación que va a aparecer dentro de poco. El Ministerio de Cultura nos invitó a hacer un estudio sobre el no público de los museos en España, o dicho de otro modo, cuál es la imagen que tiene la población española sobre los museos. Y hicimos focus group y entrevistas en profundidad con visitantes